doctora Laura Guerra, así como Denarqui Martínez, gerente general del Sistema de Control Interno, y de parte de la gerencia, del personal de la gerencia, de asesoría y asistencia técnica. Y de quien les habla el doctor Luis Rendón. A continuación, presentamos el tema Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que va a ser dictado o presentado por la profesora Gladys Barrios. Gladys Barrios es abogada, licenciada en Administración, mención Informática, especialista en Ciencias Públicas, Alta Gerencia, en Salud Pública, Organización y Sistemas. Ha ejercido, mejor dicho, diversos cargos de dirección durante 23 años en la Administración Pública Nacional. Ha sido asesora en SUNAGRO y CONARE. Es docente actualmente, es docente invitada, quise decir, en la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, ENAP y UTED. Y contamos con ella en las filas de formadores de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Así que, sin más preámbulos, comienza a exponer la profesora Gladys Barrios. Adelante, profesora, tiene la palabra. Ajá, buenas tardes, profesor, y a todas las personas que esta tarde nos acompañan. Ciertamente, bueno, le damos un saludo a la Superintendente Nacional de Auditoría Interna, a todo su equipo, que todos los viernes, con todo el esfuerzo mancomunado de su gerencia, hace posible este proceso de formación los viernes. En esta oportunidad vamos a dar una presentación y vamos a hacer un paseo por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. En Gaceta Oficial número 2818, extraordinario del 1 de julio de 1981. Entonces, iniciar con la presentación. En este curso se abordan temas relacionados con la Administración Pública Nacional, en función de los debidos procedimientos en su sistema, con el equilibrio de las acciones y potestades a fin de garantizar la respuesta oportuna y efectiva de los asuntos y peticiones planteados por los interesados dentro del marco legal. Entonces, el objetivo para este curso es generar saberes en torno al panorama procedimental contemplado en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, LOPA, que rige en el contexto de la Administración Pública Nacional. Ciertamente, como el objetivo es generar saberes en torno a este panorama procedimental, hay muchas personas y trabajadores que visualizan esta ley como algo complicada. Sin embargo, vamos a hacer una orientación a lo que es la misión y la visión de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, que es el fortalecimiento de los sistemas de control interno. Ahí es donde vamos a hacer hincapié. Entonces, para ello, el contenido de este curso lo vamos a tomar en 4 puntos principales y de allí tenemos algunas cosas más relevantes por cuestiones de tiempo. El primer punto sería de los actos administrativos, el segundo de la actividad administrativa, el tercero del procedimiento administrativo y el cuarto lo referente a las sanciones. Esto es lo que contempla la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. El marco jurídico es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, extraordinario número 5908 del 19/2 del 2009. La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, extraordinaria número 6013 del 23/12/2010. Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que es el tema que nos compete esta tarde, en su Gaceta Oficial número 2818, extraordinaria del 1 de julio 1981.
el reglamento parcial de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos sobre servicios de información al público y recepción de documentos publicados en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, número 36.199 del 6 de mayo de 1997. Decreto número 1814 de fecha 6 de mayo de 1997. Y el reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República del Sistema Nacional de Control Fiscal. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 39.240 del 12/8/2009. Por supuesto que esta ley y otras leyes están en coordinación con la naturaleza de las instituciones, de los organismos. Sin embargo, aquí están mencionadas las principales, pero abarca mucho más que en las mesas de trabajo que deberían hacer cada una de las instituciones u organismos, deben hacer mención y concatenarlas. Entonces, para principios de la ley, vemos que tienen unas disposiciones generales que para la orientación, como dije inicialmente, en este curso es referente al sistema de control interno. Parece algo muy somero, pero es de suma importancia que las disposiciones generales no se lean como artículos que aplican solamente, sino ver hacia adentro de las instituciones. Por ejemplo, el artículo 1 menciona que la Administración Pública Nacional y la Administración Pública Descentralizada, integradas, óigase bien, integradas en la forma prevista en sus respectivas leyes orgánicas. Por eso es que anteriormente le dije que todas esas normativas tienen que estar concatenadas en cada una de sus instituciones, ¿verdad? Ajustarán su actividad a la prescripción de esta ley. Las administraciones estadales y municipales, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República ajustarán igualmente su actividad a la presente ley en cuanto les sea aplicable. Entonces, este artículo en referencia al sistema de control interno, ¿qué aplica para la Administración Pública Nacional? ¿Qué aplica para la Administración Pública Descentralizada? ¿Cómo está enmarcada su institución, su organismo? ¿Es descentralizada? ¿Qué naturaleza tiene? ¿Es estadal? ¿Es municipal? ¿Es la Contraloría? ¿Es la Fiscalía? ¿Y por qué se hace referencia a esto? Porque para aplicar la ley, y como más adelante vamos a revisar, el interesado va a ir a la Fiscalía. ¿Por qué va a ir a la Fiscalía? ¿Corresponde ir a la Fiscalía? ¿Se enmarca la Fiscalía o la Contraloría o un municipio, un estado dentro de esta ley? Bueno, entonces eso es una revisión hacia adentro, más allá de su aplicación. Porque si están claros en el sistema de control interno, diríamos, estructuras, manuales, normativas, y está en conocimiento los trabajadores, los funcionarios y los interesados, entonces ahí ya se inicia el procedimiento o se impulsa el procedimiento de forma correcta, porque se va a ir a la entidad que realmente corresponde y no va a estar de institución a institución sin saber por qué se dirige a una institución y cuál es el procedimiento. Luego el artículo 2 dice que toda persona interesada podrá por sí o por medio de su representante dirigir instancias o peticiones a cualquier organismo, entidad o autoridad administrativa. Entonces, cuando habla de persona interesada, ¿qué establece la Contraloría, por ejemplo, General de la República? ¿Qué establece la Fiscalía? ¿Qué establece un municipio como persona interesada? Porque esa persona interesada tiene algo que resolver en ese organismo o institución. Cuando se educa a los ciudadanos, se educa al trabajador, se educa al funcionario para tener conocimiento de cuándo es una persona interesada dirigirse a la Fiscalía para la aplicación de la Ley de Procedimientos Administrativos. Entonces, el sistema de control interno da inicio a que esos retardos, esos obstáculos, esa tramitación vaya por buen camino.
No solamente la persona interesada, porque aquí en el artículo 2 le dice que también su representante. ¿Qué condiciones debe tener ese representante, por ejemplo, para dirigirse a la fiscalía? ¿Qué condiciones debe tener ese representante, por ejemplo, para ir a un municipio, para dirigirse a una administración pública descentralizada, a la Contraloría General? ¿Cuáles son esas condiciones? Entonces, la administración activa, es decir, la máxima autoridad de cada institución o organismo, y sus procesos medulares deben tener claro en su sistema de control interno, dentro de un proceso, cuando se define una persona interesada que vaya a resolver un asunto en esa institución y cómo debe ser abordada, cómo se va a recibir a un representante legal y cuáles son sus condiciones y cuáles son los requisitos. Ajá. Dirigir instancias o peticiones. Debe tenerse un glosario de términos donde en esa unidad que se va a desarrollar ese procedimiento administrativo defina qué son peticiones. ¿Cuáles son las peticiones que puede ir un interesado o puede ir su representante a resolver? Entonces, no solamente es el interesado, sino que el funcionario que va a hacer la recepción tiene que estar en conocimiento a qué define esa institución de acuerdo a su naturaleza, ¿verdad? Dentro de lo que es el desarrollo estructural y el desarrollo evolutivo del Estado, que llaman peticiones. ¿Cómo definen peticiones? Para poder canalizar y referirlo a que realmente es un trámite que debe resolverse a través de esta ley como un procedimiento administrativo. Entonces, fíjense que dice peticiones a cualquier organismo, entidad o autoridad administrativa. Entonces, si es cualquiera, ¿cuál de esas unidades dentro de cada uno de las instituciones o organismos le compete resolver ese asunto? ¿Por qué? Porque el siguiente párrafo dice que estos deberán resolver las instancias o peticiones que se les dirija o declarar, en su caso, los motivos que tuvieran para no hacerlo. Entonces, si esa unidad administrativa, esa autoridad administrativa tiene conocimiento que debe resolver esas peticiones para hacer una declaración, ¿verdad? Y además motivar. Entonces, el sistema de control interno debe tener allí definido ¿a qué se refiere declarar una petición de un interesado, de un representante? ¿Tiene el nivel, la competencia, la jerarquía para eso? ¿Cuáles pueden ser los motivos para no hacerlo? Pero todo eso tiene que estar por escrito y concatenado con todas las normativas legales y sublegales para evitar lo que sigue en el artículo 3. Entonces vemos que en esta lámina de las disposiciones generales tenemos quienes deben ajustar sus actividades a la ley. Los interesados que deben hacer las peticiones, los representantes a quien deben dirigirse, estos deben resolverlas, tener los motivos para decir, mira, no se puede resolver esto por aquí. Y venimos ahora, ¿verdad?, con los reclamos. El artículo 3 dice que los funcionarios y demás personas que presten servicio en la administración pública están en la obligación de tramitar los asuntos cuyo conocimiento les corresponda y son responsables de las faltas en que incurra. Volvemos a insistir con el sistema de control interno. Usted tiene unos funcionarios que dentro de su sistema de control interno debe haber una capacitación, una formación para que esa persona sepa que es obligación de él, de acuerdo a sus funciones, de acuerdo a sus competencias, resolver ese asunto. Y dice así, cuyo conocimiento le corresponda, porque entonces tenemos un proceso que tiene una cadena de procedimientos y si ese funcionario está, por ejemplo, en el inicio de la cadena, que es la recepción, entonces, ¿de qué debe tener conocimiento? Porque si es el primer paso que hace el interesado, y ya ahí se empieza a devolver porque él no tiene conocimiento y no conoce sus responsabilidades, cae en faltas. Entonces, todas estas deliberaciones que establece la ley es para esmenuzarlo en el sistema de control interno y sobre todo para la formación, capacitación de los trabajadores, los funcionarios. Las instituciones
deben manejar su sistema de control interno, monitoreando sobre todo actualmente que las leyes aplican, pero los medios han ido evolucionando. Entonces, seguimos en el siguiente párrafo que dice, los interesados podrán reclamar, ¿verdad? Dice, reclamo por retardo, omisión, distorsión, incumplimiento. Ajá, pero entonces el trabajador tiene que saber a qué le denomina en ese procedimiento administrativo, en esa institución o en ese proceso de esa institución u organismo, que es un retardo, que es una omisión, que es una distorsión, cuando hay un incumplimiento, ¿verdad? A raíz del trámite o de los plazos, porque ya los plazos están establecidos aquí en la ley. Y entonces el funcionario no incurriría en esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque él va a decir, bueno, retardo en un día más de lo que establece la ley, una semana más de lo que establece la ley. Ah, pero ¿dónde está eso? ¿En qué normativa está? En un manual de su unidad, en el manual del proceso de su unidad, que es una omisión. Igualmente, el interesado y su representante tiene que estar en conocimiento cuando es un retardo, porque hay que explicarle también al interesado, porque si él va a hacer un reclamo, tiene que saber, mira, ya pasó una semana, pasaron 15 días, pasaron 20 días, entonces al día siguiente, por ejemplo, de haber cumplido el plazo, el día 16, él puede hacer un reclamo, puede haber una distorsión, puede haber un incumplimiento, entonces hay que orientar tanto al interesado como al funcionario en una capacitación y una formación. El siguiente párrafo establece a la disposición general que este reclamo deberá interponerse en forma escrita y razonada y será resuelto dentro de los 15 días siguientes. Entonces, la primera parte está referida al interesado. ¿Y cómo va a saber el interesado que es de forma escrita? ¿Qué va a escribir? ¿Cuándo lo va a escribir? ¿Por qué lo va a escribir? Razonada. ¿A qué se refiere razonada? ¿Es al reclamo? ¿Es a los días? ¿Es a que no le han resuelto? ¿Es que le informaron mal y se dirigió hacia donde no era? E incluso si las comunicaciones que ese interesado representante está dirigido a un trabajador, a un supervisor jerárquico y no es correcto el nombre, no es correcto el cargo, ¿verdad? Entonces, allí ya hay una mala información al interesado y ya empiezan a correr los 15 días. Entonces, aquí tenemos no solamente información para el interesado, que es de forma escrita y razonada, sino también que la institución o el funcionario debe darle curso en 15 días. Luego se menciona que la reclamación no acarreará la paralización del procedimiento, no obstaculizará la posibilidad de que sean subsanadas las fallas u omisiones. Entonces aquí tiene que seguirse dándole curso, no puede obstaculizar ese procedimiento, más sin embargo es la oportunidad para subsanar las fallas o para subsanar las omisiones, siempre y cuando deba ser debidamente informado el interesado. También establece que si el supervisor jerárquico encontrará fundado el reclamo, impondrá al infractor o infractores la sanción prevista en el artículo 100. Entonces, cuando ese supervisor jerárquico inmediato tiene su carácter tiene su carácter atribuciones, tiene las competencias, ¿dónde está establecido eso? ¿Qué lo acredita para eso? ¿Cómo sabe que va a colocar una sanción? ¿Por qué va a colocar una sanción? Está prevista en el artículo 100, pero todo eso tiene que estar escrito porque la ley establece para la generalidad, pero para cada una de sus instituciones, ¿cómo eso aplica? Entonces, el sistema de control interno establece no solamente las estructuras, él es un supervisor jerárquico porque está en la estructura, porque tiene el cargo, porque tiene la titularidad y las infracciones corresponden a esto, porque es la naturaleza de esa institución o de ese organismo. Entonces, como vemos, hemos pasado por unos artículos, pero el sistema de control interno es fundamental que por eso es que arriba dice ajustar las actividades a esta ley, pero en función a qué? A la naturaleza de cada una de las instituciones.
El artículo 4, en los casos en que el órgano de la administración pública no resolviera un asunto o recurso dentro de los correspondientes lapsos, entonces se considerará que ha resuelto negativamente y el interesado podrá intentar el recurso inmediato siguiente, salvo disposición expresa en contraria. Entonces, aquí en el artículo 4, hay algo muy interesante que dice que ha resuelto negativamente. ¿Cómo es eso en cada una de las instituciones? ¿Dónde está establecido? Y el interesado, ¿cuándo se le informa que ha resuelto negativamente esa institución? ¿Qué recurso va a proceder? Esta disposición no releva a los órganos administrativos ni a los personeros de la responsabilidad que se les sean imputables por la omisión o la demora. Entonces, eso también tiene que estar establecido para poder establecer que, cumplidos los lapsos, se resolvió negativamente y que el interesado tiene otra opción, que es intentar el recurso. En el parágrafo único establece que la reiterada negligencia de los responsables de los asuntos o recursos que dé lugar a estos se consideran resueltos negativamente, como se dispone en este artículo, les acarreará amonestaciones escritas a los efectos de lo dispuesto en, por supuesto no es en la ley de carrera porque esta ya está derogada, sería en el Estatuto de la Función Pública, tal como lo vemos aquí en la vigencia de las leyes, y sin perjuicio de las sanciones previstas en el artículo 100 de esta ley. Entonces, en el artículo 5 dice, a falta de disposición expresa, toda petición, representación o solicitud de naturaleza administrativa dirigida a los particulares, a los órganos de la administración pública y no requieran sustanciación. Entonces, fíjense que ya comenzamos a dar otro paso, la sustanciación, que vamos a ver en los artículos más adelante, deberá ser resuelta dentro de los 20 días siguientes a la presentación o a la fecha posterior en la que el interesado hubiera cumplido los requisitos legales exigidos. Entonces, fíjense que ya aquí habla de sustanciación, donde está establecido en cada uno de los organismos e instituciones que va a abrir ese procedimiento, apertura de ese procedimiento administrativo, que es una sustanciación, que debe llevar la sustanciación, cuál es su concepto de sustanciación, en qué pasos del procedimiento se va a iniciar la sustanciación, porque ya pasaron, empieza a transcurrir los lapsos para poder resolver dentro de los 20 días. Entonces, como aquí establece unos lapsos, hay que tener cuidado. Y por eso es que el sistema de control interno es importante, que cuando se sienten a hacer el flujo del procedimiento, se establezcan correctamente los lapsos para que no se incurra en estas debilidades que son importantes no solamente para el trabajador o funcionario, porque realmente quiere cumplir, sino para dar respuesta al interesado y por bien de la institución. En la medida que la institución tenga sus procesos efectivos, tenga sus procesos que den respuesta oportuna y se minimicen todas estas debilidades, que vienen siendo habilidades en control interno porque la ley los establece. Pero entonces, como dejamos de escribir o no revisamos la actualización de los sistemas de las instituciones o los organismos, se van quedando atrás algunas normativas o parámetros de algunas normativas aplicables a esta ley y otras leyes, entonces van quedando a interpretación de los trabajadores, a interpretación del interesado, a interpretación de un supervisor jerárquico, y entonces empiezan los retrocesos, empiezan los retardos, empiezan las omisiones, y es lo que el presidente de la República también menciona, cuando a veces dice la burocracia, a veces si queremos aplicar a una ley y con todo su peso, pero si no se han revisado los sistemas de control interno, la burocratización puede provenir de esto, de no hacer revisiones de los sistemas de control interno, de las normativas, de los sistemas, de los medios, de la formación de los trabajadores, de la información que debe tener los interesados para este caso de la ley.
Y igualmente la desidia, a veces un trabajador no es que tenga desidia, sino que no sabe cuál es el siguiente paso o a quién debe remitir esa comunicación. Entonces es importante, por eso que las disposiciones generales le vamos a hacer un poquito de hincapié, porque una vez que aquí hagamos hincapié en eso, lo demás va a ser más fácil digerirlo precisamente por eso, porque es una reflexión hacia adentro de las instituciones, revisar sus estructuras organizativas, que el trabajador, el funcionario, sepa cuál es su supervisor inmediato, sepa cuál es su supervisor jerárquico, y si él no se encuentra, a quién entonces va a remitir, cuál es el próximo paso, en caso de que exista algún inconveniente, cuál es la otra alternativa, qué solución se le da al interesado. Porque para evitar lo que vemos, no con tan frecuencia, pero porque ahora como ha habido tantos avances tecnológicos, se han incrementado los sistemas automatizados. Entonces, traiga esto y traiga lo otro y traiga lo otro y traiga lo otro, y hacemos que el interesado, los representantes, vayan y vengan trayendo documentos, comunicaciones que puede ser que sean innecesarias. Entonces, es más fácil formarlo, hacerle alguna inducción sobre la ley con el sistema de control interno, también sus normativas internas actualizadas y vigentes para la aplicación de estas normativas, de esta ley. Seguimos entonces. La administración informará al interesado por escrito, fíjense que aquí lo establece. Entonces no es copiar la ley, es que en cada una de las funciones incorporen y hagan referencia, tal como lo establece el artículo 5 de la ley, entonces, donde indica que la administración informa al interesado por escrito dentro de los 5 días siguientes a la fecha de presentación de su solicitud, la omisión o incumplimiento por este de algún requisito. Entonces, aquí ya esto establece la normativa, cuál sería el paso después de la presentación y la oportunidad que tiene el interesado de ser informado por escrito. Bueno, entonces, ¿cuál es la modalidad ahora? Que a todo el mundo que acude a una institución, por lo regular, se le dice que ingrese a la página y que se registre, y hay un correo. Entonces, a través de ese correo se le hace este escrito y se le hace llegar y se le informa, ¿verdad? Si es procedente esa información. Si en las mesas de trabajo se concluye que esa información puede ser remitida a través del correo para que el interesado sepa que tiene una omisión, que hay un incumplimiento, y que acuda nuevamente para darle cuáles son las respectivas correcciones que puede hacer. Entonces, fíjense que la tecnología ayuda y colabora a que se reduzcan los tiempos de respuesta, pero tiene que estar por escrito en los manuales, ¿verdad? Que todos esos pasos van a ser de forma digital, de manera verbal, que el interesado tiene que estar, que el interesado no necesita acudir, que se le va a mandar correo, todas esas modalidades, o sea, el medio a través del cual se le va a informar, tiene que estar definido para el trabajador, para la institución y para el interesado. En el artículo 6 de estas disposiciones generales, entonces vemos que está cuando la administración haya incurrido en mora o retardo, cuando la Contraloría General, por ejemplo, en un procedimiento administrativo, incurre en mora. Cuando la Fiscalía General, por ejemplo, incurre en un retardo en el cumplimiento de sus obligaciones contraídas por los administrados. ¿Quiénes son esos administrados? Entonces, para la Contraloría puede ser un retardo o incurrir en mora una circunstancia específica por la naturaleza de esa institución. Y la Fiscalía, por ejemplo, igualmente, por la naturaleza de esa institución, de ese organismo, va a incurrir en mora en un procedimiento administrativo de una unidad X, a quien le corresponda, por tales y cuales circunstancias y en tales y cuales condiciones, y de acuerdo a estas normativas. Igualito aplica para los municipios, para las unidades descentralizadas y para la administración nacional. Pero debe estar por escrito
para que el trabajador, los interesados y la institución sea de manera transparente sus procesos. Y ello acarrea daño patrimonial. Ajá, importante, hay un daño patrimonial para el administrado. ¿Cómo se calcula ese daño patrimonial? ¿Cómo se define ese daño patrimonial? ¿A quién aplica? ¿Quién hace esa revisión del daño patrimonial? Entonces, cada una de las instituciones establece un daño patrimonial al incurrir en mora o el retardo, ¿eh? Porque está asociado a lo que lo originó. El funcionario o funcionaria a quienes compete la tramitación del asunto, además de las sanciones. Entonces, este artículo dice, bueno, tienes que resarcir el daño que hiciste por mora o por retardo, pero además te va a caer una sanción. Entonces, el funcionario, cuando se le hace la inducción, cuando se le hace su formación, entonces él va a hacer una reflexión de si, mira, realmente este es el cargo, este es el nivel que yo quiero de exigencia. Entonces ahí es donde vemos cuando hay compromiso, cuando hay de los trabajadores, hay interés por desarrollarse profesionalmente, porque las reglas del juego están claras. Entonces, fíjense que en esta lámina tenemos entonces que el reclamo, cómo procede, los lapsos, cómo procede también, y el recurso que tienen los interesados, cuáles son los plazos para su presentación y las sanciones previstas que establece la ley. Entonces, entramos ahora, una vez que ya pasamos las disposiciones generales, que hicimos hincapié, insisto, en el sistema de control interno. Entonces, ya de aquí en adelante, la aplicabilidad de la ley es más fácil porque cada uno está concretamente ubicado en lo que es su institución, ubicado en lo que es su organismo, ubicado en lo que es su proceso, ubicado en lo que es su unidad. ¿A qué nos referimos? A que si eres la administración activa, ¿verdad? Es decir, desde la máxima autoridad hasta todo el personal que elabora en el proceso rutinario, cumpliendo la misión y la visión de ese organismo, está cumpliendo no solamente con la ley, sino que puede cumplir con todos esos plazos, con esos lapsos, con ese tiempo, y está en conciencia de que si hay un incumplimiento por lo que establece aquí, retardos, omisiones, incumplimientos, sabe a qué debe atenerse. Y las unidades de auditoría interna o los órganos de control fiscal direccionan su proceso de actuaciones de auditoría y las canalizan cumpliendo con la normativa que aplique en la ley de procedimientos administrativos, porque no es abrir procedimientos administrativos por abrir, no es batir un récord de procedimientos administrativos y que queden allí, que no tengan solución, que queden en el limbo, que no se le dé solución al interesado. No es llenarse de procedimientos administrativos por llenarse. Entonces, una vez que ya tengan definido correctamente con las disposiciones generales el sistema de control interno, el avance es sustancial, el avance es notorio. Y entonces las definiciones de, por ejemplo, esta parte que nos compete ahorita, que es de los actos administrativos, entonces ya como lo tenemos definido el sistema de control interno, por supuesto, cada quien lo que va es a revisar sus normas, sus definiciones, su sistema de referencia para poder aplicarla. Entonces, como vemos, un ejemplo, entre otros, el artículo 7 dice, se entiende por acto administrativo a los fines de esta ley, entonces igualmente aplica para cada una de las instituciones en sus manuales. Se entiende por acto administrativo para la Contraloría General, XXX, para la aplicación de esta ley, o para la Fiscalía, o para un municipio,
para cualquier organismo descentralizado, se entiende por acto administrativo XXX. O si va a tomar como referencia la definición de aquí, entonces lo señala en ese manual, en esa normativa, y dice, se tomará por definición el acto administrativo, el que establece el artículo 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Entonces hay alternativas, hay alternativas. Entonces, bueno, aquí dice que es de una declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo a las formalidades, requisitos, volvemos otra vez. Entonces, que llama cada institución, que es de carácter general, que llama cada institución, que es una declaración de carácter particular. ¿Por qué? Porque no cualquier interesado va a acudir a esa institución. ¿Y cuáles son las formalidades? ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir? Hay que estar establecido. Entonces, aquí, por ejemplo, en la lámina tenemos que es una declaración de los organismos de la administración pública. Los actos administrativos, en el siguiente artículo 8, dice que deben ser ejecutados por la administración en los términos establecidos, y a falta de estos términos se ejecutarán inmediatamente. Entonces, ¿qué define como acto de ejecución esa institución, ese organismo, para poder resolver o a los términos establecidos o para resolver inmediatamente? Entonces, esos son mesas de trabajo que hay que hacer con todas las unidades que le compete los procedimientos administrativos y con las unidades donde estén los abogados, para orientar y canalizar esas normas. Los actos administrativos, el artículo 9, de carácter particular, deberán ser motivados. ¿Cómo va a ser esa motivación? ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a contener? Excepto los de simple trámite. Simple trámite. ¿A qué llama esa institución un simple trámite? ¿A qué llama un acto administrativo de carácter particular? Entonces, todas esas definiciones hacen que avance el procedimiento administrativo, porque el funcionario dice, mire, esto es simple trámite, y lo va clasificando, lo va seleccionando, ¿no? Y el procedimiento va avanzando. Entonces, lo va direccionando correctamente. Recuerde que vamos a hacer un paso por alguno de los artículos relevantes, porque la insistencia es hacia el control interno. Vamos a hacer insistencia hacia el control interno, que es el objetivo, la misión y la visión de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Por ejemplo, aquí tenemos en la lámina que los actos administrativos de carácter particular deben referir hechos y fundamentos legales. ¿Cuáles hechos? ¿Cuáles fundamentos legales? Los que deben ser motivados. Pero los que no deben ser motivados son los de simple trámite. Ok. Entonces, no le van a decir al interesado, pero usted también tiene que escribir esto y esto y esto, escriba ahí esto y esto y esto. Ya esa indicación estaría errónea. ¿Ok? Luego seguimos. Por ejemplo, esta es importante, que ningún acto administrativo podrá crear sanciones ni modificar las que hubiera sido establecidas en las leyes, crear impuestos u otras contribuciones de derecho público. Por eso es que es importante que estén los abogados de las instituciones cuando se estén creando las normativas. Esto está bien estipulado aquí. No puede crear sanciones ni modificar las que hubieran establecido, y mucho menos crear impuestos o contribuciones de derecho público, porque a veces la gente se pone muy creativa, ¿verdad? Y no se menosprecia la voluntad, el interés, pero aquí la ley es bien clara, porque entonces la institución está incurriendo ya en una falta. Entonces, seguimos, por ejemplo, que tampoco se puede violar lo establecido en otro de superior, ni de acatar particular, ni carácter general, sea por autoridad igual superior. Es decir, que esta aplicación de la ley no puede estar por encima de lo establecido de una superior, y la de carácter particular puede violentar a una de carácter general. Ese es el artículo 13, que también está muy bien definido aquí, porque eso también acarrea un incumplimiento. Por ejemplo, en el artículo 14,
que es bien importante para las instituciones cuando se define el sistema de control interno, establece que los actos administrativos tienen la siguiente jerarquía. Ya aquí establece la jerarquía de esos actos administrativos. Entonces, no tienen que inventar nada porque ya está en la ley. Entonces, decretos, resoluciones, órdenes, providencias y otras decisiones dictadas por órganos y autoridades administrativas, ¿verdad? Entonces, también en los subsiguientes establece a quién corresponden los decretos, al presidente, a quién corresponden las resoluciones, para las decisiones, los ministros, a quién corresponde la órdenes, providencia y otras decisiones a órganos de administración, de la administración. Y lo define más o menos quienes deben firmarla, a quien les compete tener conocimiento. Entonces aquí tenemos el 15, el 16 y el 17, que establece esa jerarquía y las condiciones de esos que se denomina allí acto administrativo. Una institución descentralizada, una institución, organismo de un municipio, ya entonces tiene claro que no puede elaborar como acto administrativo un decreto, porque no le compete, no tiene esa jerarquía para hacer decretos, esa jerarquía para hacer resoluciones. Entonces allí, con esta estructura de jerarquía de los actos administrativos, las instituciones se ubican en cuál le corresponde. Y el contenido, en el artículo 18, que la ley lo establece, también entonces no tienen que ponerse tan creativos, sino el básico, porque recordemos que esta ley es de referencia, ¿verdad? Entonces, los puntos básicos del contenido de los actos administrativos lo tienen en el punto 18. Y también que el original, quien lo va a firmar, y en este párrafo es importante en la parte donde dice es en el caso de aquellos actos cuya frecuencia lo justifique, fíjense ustedes, frecuencia lo justifique, se podrá disponer mediante decreto que la firma de los funcionarios sea estampada por medios mecánicos que ofrezcan garantías de seguridad. Entonces da esa opción de, utilizando las nuevas tecnologías, pero ofreciendo garantías de seguridad, aplicando, por supuesto, cuáles son las leyes que ofrecen garantías en la firma, en la elaboración de ese tipo de documentos delicados, lleve la firma de esos funcionarios de forma mecánica. Y eso a través de la certificación. Eso lo estamos viendo muy corriente. Y para el común, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, cualquier trabajador, que antes eso era engorroso, cuando no existía esta tecnología, cualquier trabajador puede solicitar a través de la página de la institución su constancia de trabajo. Antes era un proceso, bueno, pues que había que ir a la instancia, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Entonces, cuando le entregaban la constancia de trabajo, claro, esto es un ejemplo muy simple, pues ya no aplicaba o ya no la necesitaba. Igual, por ejemplo, en las entidades bancarias, cuando se iba a solicitar, por ejemplo, las referencias bancarias, ahora las personas, el usuario puede ingresar a las páginas y por ahí incluso ya tiene impreso la firma. Entonces, todos esos adelantos aplican también para esto, porque incluso le da la oportunidad, le abre ese abanico, incluso cuando menciona que la frecuencia lo justifique. Ajá. Seguimos entonces en el artículo 19, ¿verdad? Disculpen un momentico que se me... Ajá, entonces en el artículo 19 expresa, ¿verdad? La nulidad de esos actos administrativos. Entonces ahí hay unos numerales que establecen cuando hay nulidad, pero cada institución debe revisar, insisto, la naturaleza de su organismo, de esa institución, cuando aplica el numeral 1, que esté expresamente en la norma constitucional o legal. ¿Cuál norma constitucional? ¿Cuál norma legal? Cuando se resuelva un caso
presentemente decidido con carácter definitivo y que haya creado derechos particulares, salvo autorización expresa de la ley. ¿Dónde está escrito eso? Aplica para esa institución, aplica para ese organismo, aplica para ese municipio, aplica para la Contraloría, para la Fiscalía, habría que revisar dentro de ese procedimiento administrativo. Cuando su contenido sea de imposible e ilegal ejecución, puede ser que en una época, aquí aplica la temporalidad, en una época que esto sí pudiera ejecutarse, disculpen, pero actualmente ya eso no aplica. Entonces, todo eso en el artículo 19 es la nulidad. Y es importante revisar en qué criterio, en qué condiciones realmente aplica. Entonces, vemos ahora en el artículo 20 que los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir la nulidad de conformidad con el artículo anterior los harán anulables también. Vemos entonces que aquí en el 22 se consideran interesados a los efectos de esta ley. Fíjense que aquí ella dice a los efectos de esta ley. Para esta ley dice, los interesados son personas naturales, personas jurídicas. ¿A qué se refieren? Los artículos ya no sería, por supuesto, el de la ley orgánica de la Corte Suprema, sino la actual. La condición de interesados la tendrán también quienes ostenten las condiciones de titularidad. Entonces aquí también el artículo 23 menciona cuáles son las condiciones para ser interesado. En el artículo 24 dice que por lo que se refiere a sus relaciones con la administración pública, las condiciones relativas a la capacidad jurídica de los administrados serán establecidas con carácter general en el Código Civil. Entonces aquí en el Código Civil hay que revisar si aplica, ¿verdad?, que la condición de la capacidad jurídica de ese administrado, porque aplica o no de acuerdo a la definición que ya se le hizo anteriormente. Y igualmente aplica para el representante legal. Cuando no sea expresamente requerida su comparecencia, es decir, el interesado no necesita ir a la institución, los administrados podrán hacerse representar. Entonces, también aplica para la acreditación, cómo es, en qué condiciones, qué es lo que tiene que llevar, cuándo lo tiene que llevar, y el artículo 26 y el 27 establece ahí cuáles son más o menos las condiciones para esa aplicación. Luego el artículo 28 dice, los administrados están obligados a facilitar a la administración pública la información de que dispongan, ¿verdad? La administración de que disponga el asunto de que se trate, cuando ello sea necesario para tomar decisión correspondiente y le sea solicitado por escrito. Entonces, facilitar la información sobre el asunto está establecido inclusive en las normas constitucionales. Luego, están obligados a comparecer para la tramitación del asunto que tenga interés previa notificación. Fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, una definición en el diccionario de Cabanela que dice comunicar la resolución de una autoridad con las formalidades y a las personas que corresponda. Entonces, cada una de las instituciones, este es el diccionario de Cabanela, por traer algo general, pero cada una de las instituciones tiene que especificar a qué le llama la notificación para informar, ¿ok? Porque es importante que esto esté bien definido. Luego pasamos de lo que es el acto administrativo, cuáles son sus condiciones, ¿verdad? Vamos a la actividad administrativa. Fíjense que por eso se hizo hincapié en lo que son las disposiciones generales, porque como estamos mencionando que es importante los controles internos, que incluyen las normativas para poder saber cómo proceder, cuándo proceder, a quién le corresponde, a quién le compete, quién tiene las atribuciones, para tramitar, para firmar, para procesar, para decidir, para declarar. Entonces, la aplicación de la ley después avanza con mejor fluidez. Mientras no esté esto bien definido, a conciencia en cada una de las instituciones o organismos, sea municipio descentralizado, sea la Contraloría, sea la Fiscalía, entonces empieza todo lo que ya mencionamos, retardos, omisiones, incumplimientos, y entonces queremos venir a sancionar y esos procedimientos se caen porque o puede tener vicio o el funcionario
está en desconocimiento porque su supervisor no le hizo la formación debida, no le hizo la inducción debida. Claro, eso no lo salva de responsabilidad. Ajá, entonces ahora pasamos a la actividad administrativa. Aquí inicia el capítulo de la actividad administrativa con unos principios que son bien importantes en sus disposiciones generales. El principio de economía, el principio de eficacia, el principio de celeridad, el principio de imparcialidad. Entonces, ¿cómo hacen esas autoridades superiores para dar cumplimiento a estos preceptos? Bueno, precisamente a través del control interno. Entonces, establece que la actividad administrativa va a tener un principio económico porque va y entonces establece, puede ser mecanismos, a través de los mecanismos tecnológicos, ya hay economía, porque entonces se disminuye, por poner un ejemplo, el papeleo, la cantidad de papel, que el interesado esté acudiendo a cada momento, por decir algo. La eficacia, bueno, porque se le da respuesta inmediatamente. La celeridad, porque se acortan incluso los lapsos. La imparcialidad, porque en la medida en que se esté aplicando ese sistema de control interno que le compete a las autoridades de los organismos e instituciones, ¿verdad? Están dando pie a que no haya ninguna interpretación arbitraria, a que no haya ninguna decisión de que un trabajador, ahora tráigame esto, sáquele copia a aquello, sáquele copia a esto, que le están pidiendo o le va a solicitar documentación que no sean necesarias. Entonces, podemos entonces pasar a algo en el punto muy importante, que es el artículo 31 de la actividad administrativa, donde se inicia más o menos el tema con lo que a las personas le da cierta relevancia. De cada asunto se formará expediente. Ajá. ¿Dónde está definido en cada institución qué es un expediente? ¿Cómo está conformado el expediente? ¿Quién va a manipular ese expediente? ¿A quién corresponde iniciar el expediente? Tenemos por aquí en el diccionario de Cabanela, en una actuación administrativa de carácter no contencioso, ¿verdad? Por decir algo generalizado. Entonces, el expediente debe estar definido en cada uno de las instituciones u organismos, porque allí puede llamarse expediente, bueno, tengo una carpeta, tengo la copia de la cédula de fulanito, tengo el RIF, tengo esto, tengo aquello, entonces realmente es un expediente para este procedimiento administrativo. Entonces, eso es importante. ¿Cuándo se inicia? ¿Quién lo inicia? ¿Quién le corresponde? ¿Cómo va a estar? Puede ser en físico, puede ser en digital. Todos esos puntos que tienen que ver con el control interno son importantísimos para poder darle cumplimiento al artículo 31 de la ley. De cada asunto se formará expediente y se mantendrá la unidad de este y la decisión respectiva, aunque deban intervenir en el procedimiento otras oficinas, distintos ministerios o instituciones autónomas. Luego corresponde que los documentos y expedientes administrativos deberán ser uniformes, de modo que cada serie o tipo de ellos obedezcan a iguales características. Entonces, es bien importante el artículo 32 cuando dice cuáles son las características con que debe iniciarse ese procedimiento. La administración racionalizará sus sistemas y métodos de trabajo y vigilará su cumplimiento. A tales adoptará las medidas y procedimientos más idóneos. Entonces, como venimos diciendo, teniendo un sistema de control interno fortalecido, a través de los mecanismos tecnológicos, esto se va a dar cumplimiento. Luego tenemos que los sistemas, métodos y procedimientos que son control interno. Entonces, las unidades de auditoría interna, cuando van a evaluar el sistema de control interno, tienen que revisar cada una de estas cosas. Se respetará el orden, tal como lo establece aquí en el artículo 33 y 34, el orden en que se hayan presentado los asuntos, salvo que haya algún interés público del cual debe dejarse constancia porque se hizo esa excepción. Y eso se va a hacer a través de una providencia motivada. Ajá, ¿qué va a llevar esa providencia? ¿Quién la va a firmar? ¿Quién le compete? ¿Quién tiene esas atribuciones? ¿Qué motivación va a llevar? Y los órganos de la administración utilizarán procedimientos expeditos, métodos de producción en serie, sin lesionar las garantías jurídicas de los interesados, tal como lo establece el artículo 35.
Ahora entramos en materia de las inhibiciones. Es importante que deberán inhibirse, tal como lo establece el artículo 36, el conocimiento de los asuntos cuya competencia le esté legalmente atribuida en los casos de los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 36 y las excepciones, ¿verdad?, que establece también aquí, con certificaciones y modelos preestablecidos. Entonces, como ya la ley lo tiene establecido, ¿cuáles son el asunto para inhibirse? Entonces, tenemos que revisar allí y ver en qué aplica cada uno de los funcionarios. Y luego podemos pasar entonces a que el superior inmediato, en 10 días hábiles, de acuerdo al planteamiento de la inhibición, debe dejar razonado el expediente en un escrito. El superior jerárquico dentro de 10 días, que lo establece el artículo 38, entonces va a hacer contar la recepción del expediente y va a decidir sin más trámite y proceder o no a la inhibición. Entonces, todo lo que tiene que ver con las inhibiciones está condicionado a ciertos requisitos o a ciertas regulaciones que debe poseer el trabajador o el funcionario que lo va a manejar. Si, por ejemplo, el superior inmediato aprueba que debe inhibirse, entonces designa a otro de igual jerarquía o si no un ad hoc. Y si no, entonces devuelve el expediente. El funcionario de mayor jerarquía ordenará que los funcionarios en curso en estas causales se abstengan y designará a otro. Y igualmente el funcionario prestará colaboración. Entonces, de la actividad administrativa tenemos que existen unos términos y unos lapsos. En los términos y los lapsos, ¿verdad?, tenemos que está establecido en las leyes de acuerdo al objeto de la materia y se obligan por igual sin necesidad que tanto las autoridades como los funcionarios competentes para el despacho de los asuntos deben darle curso a esto. Luego tenemos que en el artículo 42 y 43 hay unas condiciones y especificaciones de los términos y lapsos que deben estar dentro del sistema de control interno establecidos para cada una de las instituciones, porque va a proceder distinta a otro organismo, porque depende de la naturaleza de esa institución. Aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo donde dice que se entenderá por días hábiles. Esto lo coloqué para que se vea que en esta ley tienen unas definiciones, establecen unos parámetros. Entonces, asimismo, y con más razón, en el sistema de control interno deben tenerlo establecido. Luego tenemos aquí una parte donde establece la recepción de los documentos, a que llaman registro, que es obligatorio, a que llaman recepción y cómo debe realizarse y cuál es un recibo de recepción que actualmente, como ya les dije en la lámina anterior, se está haciendo por mecanismos de manera tecnológica. Entonces se le remite mensaje al interesado, se le remite correos al interesado, se le remite correos incluso a los trabajadores a través del sistema que los lleva, por supuesto, bien establecido, que esos parámetros evitan la subjetividad y las interpretaciones inadecuadas. Luego tenemos entonces que el procedimiento administrativo tiene el ordinario y el sumario. El artículo 47 establece que los procedimientos administrativos contenidos en las leyes especiales se aplican con preferencia al ordinario. Entonces, ¿por qué? Porque es una materia de mucha especialidad. Entonces, cuando se sienten a hacer con los especialistas y con los abogados, allí se van a definir si es de preferencia en ese procedimiento las leyes especiales o aplica este. Entonces tenemos 3 etapas: el de iniciación del procedimiento, que está bien estipulado aquí, que se inicia a instancia de parte, una solicitud de escrito y oficio, que el escrito debe cumplir con unas condiciones del artículo 49 y que debe hacer las autoridades. También tenemos la parte de la sustanciación del expediente, que como hemos visto, si no está definido que es un expediente que debe llevar, cómo está conformado, si es en físico, si es en digital,
en el sistema de control interno para la administración activa, cuáles son las unidades que lo llevan, a qué otra unidad va o a qué otro organismo se debe llevar. Entonces, esa iniciación pasa por todas esas etapas. Cuando hay que corregir, hay oportunidad o no de corregir y a quién le corresponde. De errores y de omisiones. La sustanciación del expediente establecido en el artículo 51 dice que se procederá a abrir el expediente, el cual se recogerá con toda la tramitación a que dé lugar el asunto. Entonces, esto queda abierto para las instituciones. Cuando dice a que dé lugar el asunto, entonces, ¿de qué se trata el asunto? Entonces, los documentos que se soliciten para aperturar ese expediente tienen que estar relacionados con los hechos, ¿verdad? Que corresponde para poder hacer la sustanciación. Luego tenemos aquí que si cursa otro expediente, entonces vale la acumulación. Y la administración cumplirá con todas las actuaciones necesarias, es decir, el supervisor, debe la autoridad jerárquica cumplir con todas las necesarias actuaciones que sean indispensables para que esto se le dé curso. Entonces, en ese artículo 51 al 54 vemos todo lo que tiene que ver con la sustanciación y la competencia de las autoridades. Luego tenemos que los documentos, entre los lapsos, tenemos que el artículo 55, que todos los documentos, informes, antecedentes del referido artículo, es decir, que se le va a solicitar todas las comunicaciones que sean necesarias a los organismos o incluso al interesado, y establece unos lapsos para dar cumplimiento. Sin embargo, establece también que no necesariamente la decisión va a estar atada a que, bueno, yo me voy a sentar, esperar que todo el mundo me responda y hasta tanto yo no voy a decidir. Aquí establece que no, que hay que darle curso, porque no son vinculantes. Y eso lo establece, ¿verdad? En el artículo 54, 55, 56, 57 y 58. Luego tenemos que la terminación del procedimiento, ¿verdad?, se refiere a la tramitación y resolución de los expedientes, no podrá pasar 4 meses, salvo que medien causas excepcionales. Entonces, ¿cuáles son esas causas excepcionales para que no pase esas 4 meses? Y de cuya existencia se va a dejar una constancia. Entonces, la prórroga, hay oportunidad para solicitar prórroga. Entonces, es de 2 meses, ¿verdad? Entonces, aquí hay una oportunidad para terminar de hacer y concluir y dar resolución a ese procedimiento administrativo. Luego tenemos que el 61 establece unos términos para a partir de ese día la solicitud a instancias de parte, la notificación cuando el procedimiento hubiese sido de oficio. Y los actos administrativos que decide el asunto resolverá todas las cuestiones que hubieran sido planteadas tanto inicialmente como durante la tramitación. En el artículo 62 de la terminación del procedimiento es bien importante porque fíjense que, no, mire, voy a solamente una de lo que motivó la apertura del procedimiento administrativo. Aquí establece que son todas las cuestiones y para eso debe haber un personal realmente con una formación indispensable. Luego tenemos que el artículo 63, 64 establece también cuáles son los lapsos y cuál es la definición y las condiciones para el desistimiento, que se va a hacer también de forma escrita, y el desistimiento a quienes van a afectar, y el funcionario que conozca del asunto formalizará el desistimiento por escrito y ordenará el archivo del expediente. Entonces, en esa institución, ¿qué aplica? ¿Cuál expediente aplica para ese desistimiento? ¿Qué significa el desistimiento para ese asunto? ¿Dónde está establecido? ¿Qué otras normativas aplica? ¿Con cuál se concatena? No está violentando ningún derecho. El derecho a la defensa, el derecho a la información del interesado. Todo eso hay que definirlo en el sistema de control interno, en la normativa. Si el procedimiento, el 64, si el procedimiento iniciado en instancia de una particular se paraliza en 2 meses,
por causa imputable a ese interesado, operará la perención. Entonces la perención la tenemos en el artículo 64. ¿Y quién es el causante? Entonces establece cuáles son los términos y cuáles son las posibilidades para ese vencimiento de plazo. Luego tenemos que el 65 habla de la declaración del perecimiento de un procedimiento, no se extingue los derechos y las acciones del interesado y tampoco interrumpe el término de la prescripción. El 66, no obstante el desistimiento o perención, la administración podrá continuar la tramitación del procedimiento si por razones de interés público lo justifica. Ahora llegamos al sumario. ¿Al sumario qué significa? El sumario significa que es una breve, resumido. Entonces, por supuesto que si es breve y resumido, no va a ser un procedimiento tan largo como el ordinario. Y tiene entonces que, cuando la administración lo estime conveniente, realizar el procedimiento sumario y se inicia con oficio y va a concluir en el término de 30 días. Entonces, eso debe estar establecido en un procedimiento, en un flujograma, las condiciones, los lapsos, cuando hay, por ejemplo, interrupción de los días por alguna feriado o por cualquier otra circunstancia, debe quedar establecido. Porque el personal no puede continuar si le da a otro funcionario o pasa al jefe inmediato. Entonces, todas esas cosas son tan importantes para no incurrir en las faltas que aparecen aquí. Entonces, aquí en el sumario dice cuánto tiempo tiene, cómo se inicia, quiénes son los funcionarios que deben autorizar, cómo es el proceder para ese sumario. Y el 69 establece que en el procedimiento sumario la administración deberá comprobar de oficio la verdad de los hechos y demás elementos de juicio necesarios para el establecimiento de este asunto. Es decir, que debe estar bien claro en la verdad de los hechos por qué fue elaborado como un procedimiento, porque fue tramitado como un procedimiento sumario. Luego tenemos el tercer procedimiento, que es en caso de prescripción, las acciones, el artículo 70, proveniente de los actos administrativos creados de obligación a cargo del administrador, prescriben en el término de 5 años, salvo que en las leyes especiales se establezcan plazos distintos. Entonces aquí ya hablamos de plazos, hablamos que la interrupción y la suspensión de los plazos prescriben según el Código Civil, entonces hay que revisar el Código Civil, y los interesados, cuando el interesado se oponga a la ejecución de ese acto por prescripción, alegando prescripción, la autoridad administrativa a la que corresponda el conocimiento tiene 30 días para verificar el tiempo transcurrido, las interrupciones, la suspensión, y si fuera el caso, decidir lo pertinente. Entonces, en la prescripción hay que revisar, por supuesto, con calendario en mano, todas esas posibilidades que pudieran pasar. Luego tenemos la publicación y la notificación. En los actos administrativos, por ejemplo, el artículo 72, 73, 74 y 75, los actos administrativos de carácter general o que interesen a un número indeterminado de personas. ¿Cuándo es un número indeterminado de personas para esa institución? Hay que revisar. ¿Y por qué? Porque entonces deberán ser publicados en Gaceta Oficial. Fíjense que aquí es importante definir eso, porque entonces empieza la incertidumbre, y trabajar bajo su incertidumbre para hacer una publicación por cantidad de personas o por volumen o por lo que genere, acarree ese acto administrativo, sea favorable o no, corresponde al organismo. Se exceptúan aquellos actos administrativos referentes a asuntos internos de la administración. Fíjate que aquí ya tiene una norma que hace la excepción. Mira, si es interno, eso no cabe allí. También serán publicados en igual forma los actos administrativos de carácter particular cuando así lo exija la ley. Recordemos que hay unas normativas constitucionales donde dice, bueno, será informado a través de publicaciones, pero hay que revisar si la información no está violentando ninguno de sus derechos y garantías. Luego aquí habla de cómo se hacen las notificaciones para ser informados a los interesados mediante de ese acto administrativo, que deben señalar cuando
sobre todo, cuándo va a entregarse, quién lo va a entregar, a quién le corresponde, si se consigue la persona, si no se consigue la persona, quién recibe, quién no recibe, qué va a dejar por sentado de que eso fue recibido. Y las condiciones de la publicación están en el artículo 76 en adelante. Y el tiempo transcurrido no será tomado en cuenta en el cuando, por ejemplo, la información de la notificación sea errónea y motive al interesado un procedimiento improcedente. Eso es bien importante porque a veces por el apuro o por facilitar o por rutina podemos tomar algún documento que ya estuvo hecho y copiamos igual y ahí puede ser que se esté colocando algún dato erróneo y motive al interesado a que tenga un procedimiento improcedente. Entonces, este artículo es bien importante en referencia a que la publicación es delicada y las notificaciones también son delicadas. ¿Quién debe hacerlo? Y si tiene competencia o no, que va a quedar por escrito o por forma digital, que va a quedar por correo, cuáles van a ser los medios de recepción y la constancia del recibido. Luego tenemos el procedimiento administrativo, la ejecución de los actos administrativos, como se mencionó al inicio, ¿verdad? En el artículo 78, que establece que ningún órgano de la administración podrá realizar actos materiales que menoscaben o perturben el ejercicio de los derechos de los particulares, sin que previamente haya sido dictada la decisión que sirva de fundamento a tales actos. Fíjense que entonces aquí tenemos que tener definido en el sistema de control interno a que llama actos materiales, ¿verdad? Cuando se menoscaba, cuando se perturba el ejercicio de los derechos de esos particulares para que el funcionario no incurra en ese error. Y para que se pueda cumplir que la decisión esté correctamente fundamentada de ese acto administrativo. Luego viene que puede haber una ejecución forzosa de los actos administrativos de oficio por la propia administración, salvo que por expresa disposición legal deba ser recomendada a la autoridad judicial. Y entonces en los siguientes artículos 80 en adelante establece cuáles son las condiciones para esa ejecución forzosa del acto administrativo. Leo una por dejarlo mencionar. Se trata de actos susceptibles de ejecución indirecta respecto al obligado. Se trata de actos de ejecución personal y el obligado se resista a cumplir. Entonces, en ese caso se incurre en multas. Entonces, ¿a quién le corresponde colocar esas multas? ¿A quién de cuánto es? ¿Cómo procede? Eso debe estar bien definido para que el interesado sepa también que tiene responsabilidades. Luego tenemos entonces que para la revisión de los actos hay una revisión por vía administrativa, ¿ok? Hay una revisión de oficio y también existen unos recursos. En la revisión de oficio establece en el artículo 81 que la administración podrá convalidar en cualquier momento los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. Por supuesto, esto hay que hacer una revisión concienzuda y con los abogados para no lesionar ningún tipo de derecho y para no generar ningún daño también a la institución. Los actos administrativos que no originen derechos subjetivos e intereses legítimos personales y directos para un particular podrán ser revocados en cualquier momento, en todo o en parte, por la misma autoridad que las dictó o por el respectivo superior inmediato, jerárquico, perdón. Entonces, aquí en la revisión hay alternativas para revocar, para reconocer nulidad, para corregir errores materiales de cálculo y para convalidar los actos anulables, para subsanar vicios en ciertas condiciones, pero tiene que estar establecido, insisto, en el sistema de control interno como normativa para cada una de las instituciones u organismos vigente, con la normativa legal vigente y constitucional, por supuesto, para no lesionar ningún tipo de derecho y garantía. Luego tenemos que en los recursos administrativos, hay unas disposiciones generales que cuando pueden interponer los recursos contra un acto administrativo
Y aquí en el artículo 85, 86, 87 establece quiénes lo pueden hacer, cuáles son las condiciones para hacerlo, en qué momento pueden hacerlo, por qué, sobre todo, por qué puedo acudir yo a estos recursos administrativos. Por ejemplo, el artículo 85 establece que los interesados podrán interponer los recursos a que se refiere ese artículo contra todo acto administrativo que ponga fin a un procedimiento, imposibilite su continuación, cause indefensión, marco constitucional, o le prejuzgue como definitivo cuando dicho acto lesione sus derechos subjetivos e intereses legítimos, personales y directos. Entonces, todo esto tiene que estar establecido. ¿Cuándo están esos derechos subjetivos, esos intereses legítimos, esos derechos personales, esos derechos directos? Todo eso tiene que estar definido en un sistema de referencia que el trabajador, el funcionario pueda consultar constantemente y enmarcarse dentro de esa normativa con la seguridad de que no va a lesionar ningún, porque eso va a ser institucional, por decir, esa referencia o glosario de términos, de definiciones, le va a dar un marco de seguridad para actuar. Entonces, aquí tenemos en las disposiciones generales cuáles son los recursos administrativos. Luego tenemos el de reconsideración, el recurso jerárquico y el de revisión. Entonces, en la lámina, por ejemplo, tenemos que el órgano competente para decidir puede confirmar, modificar, revocar el acto, ordenar la reposición por vicio, convalidar los actos anulables. El recurso de reconsideración decidido por ministro y recurso jerárquico deben ser decididos en los 90 días, también establece los lapsos. El interesado no puede acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo hasta que se produzca una decisión. Entonces, aquí tenemos opciones. Nunca se cierran totalmente y 100% la posibilidad de acudir a un mecanismo para favorecer o, si en caso no le corresponde, al interesado y a la institución también. Entonces hacemos un repaso de lo que es de los recursos administrativos. El recurso de reconsideración lo tenemos en el artículo 94, procede contra todo acto administrativo de carácter particular. Se interpone dentro de los 15 días siguientes a la notificación. Si el acto no pone fin a la vía administrativa, el órgano decide dentro de los 15 días siguientes de recibido contra esta decisión, no puede interponerse de nuevo dicho recurso. Entonces, esto tiene que estar bien definido porque los lapsos son importantes. Toda esta secuencia de los lapsos, cuando se inicia el recurso, a quiénes compete, cuánto es, cuál es la vía administrativa, cuándo hay que dar respuesta, cómo hay que hacerle llegar la respuesta, quién decide, tiene el carácter, la competencia y las atribuciones para decidir, tiene que estar bien establecido en las normativas para que esa autoridad sepa la responsabilidad, las competencias que tiene ante este recurso y los otros. Luego tenemos el recurso jerárquico, procederá cuando el órgano inferior decida no modificar el acto de que es autor en la forma solicitada en el recurso de consideración. El interesado podrá, dentro de los 15 días siguientes a la decisión a la cual se refiere el artículo anterior, interponer el recurso jerárquico directamente por ante el ministro. Entonces, ¿aplica o no aplica? Por eso es que apertura un procedimiento administrativo hay que revisar desde el inicio hasta el final y luego irse hacia atrás para ver si realmente este proceso, que no solamente es delicado, que debe garantizar y que debe ser eficiente, como vimos en los principios, debe tener economía, eficiencia, celeridad. De verdad, cuando se apertura es porque es un requisito que debe seguir ese proceso. Pero no aperturar procedimientos por aperturar o por tenerlo o por creer que realmente va a ser un procedimiento administrativo. Entonces, el recurso jerárquico lo tenemos entre el artículo 95 y 96
cómo procede, por qué procede y qué debe hacer el interesado, cuánto es el lapso. Y en el artículo 96 también establece que contra qué decisiones y contra qué, ante qué organismo lo va a hacer. Luego tenemos el de recurso de revisión, que está establecido en el artículo 97 al 99, que establece que el recurso de revisión contra los actos administrativos firmes podrá intentarse ante el ministro respectivo en los siguientes casos. Entonces, ahí establecen cuándo son los casos. Por ejemplo, nuevas pruebas esenciales para la resolución, influencia de documentos o testimonios declarados falsos, resolución adoptada por cohecho, violencia, soborno y otras manifestaciones fraudulentas. En esos casos puede solicitar o da apertura para que el interesado acuda al recurso de revisión. El 98 y el 97 establece entonces cuáles son los lapsos y cuándo hay que dar respuesta. En el artículo 99, el recurso de revisión será decidido dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su presentación. Entonces, como vemos, insistimos desde el principio, fíjense que la aplicación de la ley está clara, no es tan engorrosa, porque si se tienen bien definidos los controles internos, el sistema de control interno, la estructura, la jerarquía, la denominación de las unidades, los procesos y realmente dónde puede aperturarse un procedimiento administrativo de acuerdo a la ley, entonces se va a minimizar los errores y la ineficiencia en la apertura de estos procedimientos. Por último, el artículo 100 habla de las sanciones, menciona las sanciones hasta el artículo 106 y establece que los responsables de retardo, omisiones, distorsión, incumplimiento de disposiciones, procedimientos, trámites o plazos. Esto va a acarrear multas en 5% de su remuneración total y también según la gravedad de la falta también puede haber acciones civiles, penales o administrativas establecidas en la ley del Estatuto de la Función Pública, ya que como esta ley es del año 81, por supuesto menciona unas leyes que ya están derogadas. Entonces, esto que está aquí, cuando hay un retardo, cuando hay una omisión, cuando hay una distorsión, cuando hay un incumplimiento, esto tiene que estar definido porque mira lo que viene, las sanciones. Bueno, pero ningún funcionario quiere caer en eso. Entonces, bueno, dame las reglas del juego claras para yo poder aplicar los procedimientos, hacer los pasos que establece la norma de esa institución, la norma de este proceso. Y tener seguridad de que mi proceder como funcionario, como trabajador, es transparente, es eficiente. La multa está establecida en el artículo 100 de la ley, le corresponde al superior inmediato y inicia un procedimiento. Luego venimos que las sanciones debe hacerse a través de una resolución y esta debe estar motivada y para imponer las multas. Y puede haber puede hacer una recurrida en reconsideración. Mire, vamos a hacer una revisión porque estos son mis motivos por los cuales yo no estoy de acuerdo también. Y establece también los lapsos para la publicación, la notificación, que serían los 15 días siguientes a la publicación o notificación, y el recurso será decidido dentro de los 30 días siguientes, la decisión. Luego, el recurso será decidido contra la decisión del ministro, se podrá recurrir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Fíjense que ya pasamos por todas las opciones de recurso y ahora en el 105 dice, contra la decisión del ministro se podrá recurrir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces ya al final de haber agotado todas las vías, por supuesto que estamos hablando de procedimiento administrativo, entonces todavía hay esta opción. Y dentro de los 5 días siguientes a la notificación. En la aplicación de la presente ley, que es el último punto, quedan excluidos los procedimientos concernientes a la seguridad y defensa del Estado. Entonces, como vemos, esta ley, que hay muchas trabajadores, instituciones que le tienen cierto recelo,
no es más que hacer la revisión del sistema de control interno, que es lo que le orienta o hace hincapié en la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, es una reflexión hacia adentro. Todas las reglas del juego, todas las reglas de la institución deben estar debidamente claras, deben estar debidamente y eficientemente establecidas para que garantice que la aplicación de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos sea eficiente, tenga celeridad, oportunidad y sea aplicable realmente en lo que corresponde. Profesor Luis, ya estamos finalizando. Por último, le vamos a mencionar un pensamiento de Simón Rodríguez donde dice: enseñen y tendrán quien sepa, eduquen y tendrán quien haga. Entonces, haciendo hincapié en lo que es el sistema de control interno, es una guía importantísima. Estructuras, normas, parámetros, lapsos, mecanismos, tecnología, ahí va incluido todo. Entonces, ahí se está educando. Y cuando se cree la cultura del sistema de control interno, aseguramos que el avance en los procesos de la administración pública van a ser más expeditos y van a dar más respuestas eficientes a cada uno de todos los interesados que vamos a hacer todos los ciudadanos, en especial a la administración activa, que es quien lleva esos procesos a diario, como las unidades de auditoría interna, que es quienes hacen la revisión, las inspecciones, las auditorías, todas las actuaciones que le competen, y van a minimizarse los errores y la falta en cada uno de estos procesos. Muchas gracias por su atención, estamos a la orden y bueno, espero que este curso bien agradable en el sentido de que la normativa no se hace una explicación que nada más vaya dirigido a abogados, sino que el lenguaje sea de reflexión a que cada trabajador tiene un granito de arena que aportar en esta ley. Muchas gracias por todo. Profesor Luis, estamos a disposición suya. Muchas gracias a la abogada Gladys Barrios. Procedemos entonces a revisar si hay preguntas. De todas formas, le doy por aquí un saludo muy cordial de parte de los miembros de la Dirección General de Auditoría Interna del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Okay. Muy grato ese saludo. Sí, bueno, la quiero mucho ya. Bueno, decíamos antes en la lectura del perfil que la abogada trabajó también allí como asesora y varios cargos directivos. Leemos entonces la pregunta, profe. Ajá, sí, cómo no. A ver, Ariel González. La omisión de la publicación en Gaceta del cargo del auditor interno encargado, conforme al artículo 19, número 4, invalida los actos administrativos suscritos en sus funciones como credenciales a los auditores. Un comentario. Adelante, abogada. Me la repite, profesor, que la última parte no la escuché. Perfecto. Ariel González comenta: la omisión de la publicación en Gaceta del cargo del auditor interno encargado, conforme al artículo 19, número 4, invalida los actos administrativos suscritos en sus funciones como credenciales a los auditores. Ajá. Ciertamente eso es válido, pero como estamos hablando de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la nulidad de los actos allí tendría que ver con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, con las normas de la Ley Orgánica de la Contraloría, con las normas de control interno, con la normativa de las unidades de auditoría interna. ¿Por qué? Porque ella está refiriéndose a un personal encargado. Entonces,
tienes dos opciones, o es titular o eres encargado. Si eres encargado, no debería publicarse en Gaceta Oficial, no debería. Entonces, si yo no he visto encargaduría de las unidades de auditoría interna por Gaceta Oficial. Entonces, habría que revisar si en algún procedimiento administrativo de alguna institución se invalidaron, se anularon algunos actos administrativos por esa causal. Realmente, o eres titular o eres encargado. Pero un encargado no he visto que debe hacerse la publicación en Gaceta Oficial, precisamente por esa condición. Muchas gracias. No, disculpe. Continúa, sí, por favor. No, sigue. De todas maneras, si tiene otro comentario o quiere enfocarlo de otra manera, también puede volver a conectarse y hacer otra observación. Bueno, muy bien. Mientras tanto, sucede eso. Procedemos a leer algunos de los saludos acá y de las intervenciones. Estuvo Jaylin Díaz, de la Fundación Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público. También Neverly Díaz, auditor interno de la Universidad Nacional Abierta. Por aquí le mandan sus bendiciones. La auditora interna del SENAE, Esteban Villanueva, no coloca de qué ente es. Bueno, un saludo al personal de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, concretamente de la Gerencia General de Auditoría, que está presente acá el día de hoy, entre ellos Rudis Aguilera. También estuvo aquí presente Yadira Madrid, entre otros compañeros de la Superintendencia Nacional. Muchas gracias por su grata compañía. Veamos a ver, la redundancia, quise decir. Solamente preguntó Ariel, creo que debe haber quedado claro. De todas maneras, para agregar algo, profe, en el artículo 19 establece los actos de la administración serán absolutamente nulos en los siguientes casos. Entonces, en el numeral 4 menciona o señala que cuando hubieran sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes, no sé si ella se refería también a ese numeral, o con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido. Puede ser que ella se refiera a este numeral, pero como menciona que es un auditor encargado, entonces no aplicaría esto porque ella señala que no está en Gaceta Oficial y el encargado no debe salir en Gaceta Oficial. Entiendo, ok. Perfecto. Por aquí, Ariel González, le informo que más del 80% de los auditores internos de los órganos y entes de la administración pública son encargados. Bueno, habría que revisar y establecer la titularidad, porque yo no tengo ahorita datos para decir que si eso es cierto o es falso, pero hay que revisar, pues, si tienen la titularidad o no, si cumplieron con los requisitos para realizar el concurso. Sin embargo, esta ley orgánica de procedimientos administrativos está más direccionada a la administración activa, porque la administración activa es la que lleva los procedimientos administrativos o apertura a los procedimientos administrativos de cada una de las instituciones. Y la revisión, la auditoría o el examen que le haga la unidad de auditoría interna, precisamente es para revisar toda esa normativa del sistema de control interno. Si la unidad de auditoría interna también está incurriendo en alguno de estos casos, hay que revisar todas las normas de la institución, porque eso no aplica solamente, o sea, la normativa para cumplir con los requisitos, no solamente para la administración activa,
sino que la unidad de auditoría interna también forma parte de la institución y también con más razón, hay que dar el ejemplo, debe cumplir con estos requisitos. Entonces, antes de revisar a la administración activa, tienes que revisarte, como dije yo, hacia adentro, cómo está tu unidad, cómo están tus normas, cómo está el sistema de control interno y si estás cumpliendo con cada una del articulado de las leyes legales y sublegales. Entonces, cuando ya tu sistema de control interno, comunidad de auditoría interna, órgano de control fiscal, cumple con todos estos requisitos, entonces puedes hacer esas evaluaciones, porque ya tú estás dando el ejemplo y eso aplica para todo. Ok, muchas gracias, abogada. Bueno, no hay... Vamos a revisar acá a ver si se dio otra pregunta. No, muy bien. Todavía no han surgido otras interrogantes por aquí. Aquí, sí. Interviene Esteban Villanueva. Hay leyes especiales que obvian el procedimiento administrativo, te remiten directo al contencioso administrativo por el principio de la especialidad. Adelante, abogada. Sí, bueno, habría que revisar ciertamente cuál es la naturaleza, como yo lo dije inicialmente, la naturaleza de la institución. Eso es importantísimo. Y luego, cuando tengamos definido cuál es la naturaleza de la institución, podemos definir a qué llamamos actos administrativos, a qué llamamos aperturar un procedimiento administrativo y a qué llamamos leyes especiales. Y tal como lo establece aquí en la ley, que dice, se da prioridad a las leyes especiales, ¿verdad?, que al procedimiento. Entonces hay que revisarlo de acuerdo a cómo tienen definido su procedimiento administrativo, hacia dónde está enfocado y la naturaleza de esa institución. ¿Por qué tiene leyes especiales? ¿En qué aplica esas leyes especiales? Muy bien, muchas gracias, abogada. Veamos, aquí hay otras preguntas, ¿no? Jesús Ramón Pino Ponce, excelente información. Comenta acá. Jesús Ramón Pinto Ponce pregunta, en caso de que un funcionario sea sancionado y solicite el recurso de reconsideración, artículo 94, después de realizar la revisión del caso, ¿le pueden aumentar la sanción? Bueno, fíjense que yo insistí al principio que la ley, ¿verdad?, es muy específica en cuáles son las condiciones, los parámetros, los lapsos y la insistencia del sistema de control interno, porque realmente si usted es un funcionario y quiere realizar su trabajo correctamente, entonces su institución debe haberlo formado y capacitado. ¿Por qué? Porque yo no puedo decirle, aplica la ley y después la ley me la van a aplicar a mí como trabajador. Realmente esa no es la idea, esa no es la naturaleza, esa no es el espíritu de esta ley. O sea que yo voy a ir buscando a ver si el funcionario se cae, si el funcionario hizo mal, si el funcionario es parte de la institución. Entonces, si el funcionario, yo le voy a aplicar alguna sanción, si el funcionario tiene recursos, al igual que un interesado, se volvió ahora de ser funcionario a ser interesado, que le resuelvan un asunto, algo está pasando en la institución, tengo que revisarla, tengo que revisar sus supervisores inmediatos. No es la respuesta que está buscando, ¿verdad? Pero esto es a manera de reflexión. Esto es a manera de reflexión. ¿Por qué? Porque debemos más bien, si se quiere enamorar, a lo que no es el término, pero bueno, orientar hacia que el ciudadano quiera estar en las instituciones públicas, porque uno de los beneficios es que se prepara, se forma, se profesionaliza y no se revierte más bien los procedimientos que les corresponde hacer. Sí, como el compañero lo mencionó, como ahora no es funcionario, sino que
ya pasa a ser un interesado, bueno, lo que es bueno para la paga es bueno para el pago. Entonces va a colocarse en la otra posición. Ahora soy interesado y la ley también aplica para mí. Entonces no me pueden dar desventaja, no me pueden desmejorar y tengo que ver dónde está la falla, porque a lo mejor la falla no es del funcionario, aunque aplique, eso no lo salva de la responsabilidad. A lo mejor es la falta de su supervisor. ¿Por qué? Porque si en toda la cadena de ese proceso yo soy el que inicia, yo soy el que hago la recepción, o yo soy el que en el siguiente paso de la cadena, yo soy el que sustancio y no estoy preparado para eso, no estoy formado para eso, cometo errores, omisiones. Entonces, la ley te habla de que las omisiones y todo eso es para los interesados. Pero el funcionario tiene retardo, tiene incumplimiento. Entonces, por eso es que insisto tanto en que, como la orientación del sistema de control interno a través de la SUNAI, la insistencia es esa, para evitar estas cosas, ¿verdad? Que ahora tú eres el que tienes que aplicarte tu ley tú mismo porque incurriste en esas cosas. Entonces, bueno, sentarse a revisar el sistema de control interno, las normativas, las reglas del juego, y si realmente la naturaleza de esa institución procede para aplicar esos procedimientos y por demás esos recursos. Entonces, lo que él le correspondía hacer como trabajador, como funcionario, ahora le va a aplicar por ser parte interesada. Ajá, muchas gracias, abogada. Uh-huh. Por acá, déjeme ver aquí. Ok. No aparecen más preguntas, abogada. Ajá, entonces, profe, para agregar al compañero, Sí, por leo favor, otra vez tiempo. el artículo 100 que dice, el funcionario o empleado público responsable. Dice que ahí ya le está señalando, tú eres responsable de qué. Cuando a ti te entregaron tus funciones, cuando te dijeron tu cargo, cuando te dijeron cuál era el trabajo que ibas a realizar, entonces te dijeron, tú eres responsable en un procedimiento administrativo de retardo. ¿Cuándo hay retardo? ¿Cuáles son las condiciones para que se cumpla el retardo? ¿A qué le llaman retardo? Ajá. De omisión. Eres responsable de una omisión. ¿Omisión de qué? ¿En qué cadena del proceso me corresponde a mí decir que realmente, así mira, yo omití esto, omití un paso, omití un documento, omití una diligencia, una firma, una solicitud? Entonces, si no tengo eso definido, ya yo me voy para el 100 y sanciono, listo. No puede ser así. De una distorsión, ¿a qué le llama distorsión? ¿Qué es distorsión? ¿Qué es un concepto de distorsión para esa institución, para ese procedimiento administrativo? Que el funcionario o empleado público esté consciente que es responsable de eso. ¿Qué es un incumplimiento? De una disposición, procedimiento, trámite o plazo establecido en la ley. Y será sancionado. Toma. Ahí viene con todo el peso de la ley. Pero entonces, todo lo anterior, antes de que tú me sanciones, porque incluso mencionan las multas, entonces esto tiene que estar bien definido para el trabajador también, porque él va a ser responsable de algo que ya le hayas informado. Entonces es importante que eso esté bien claro. Ajá, profesor, entonces, bueno, muchas gracias a todos los que mandaron saludos, a todos los que participaron, los que estuvieron conectados, y bueno, cualquier sugerencia, cualquier observación, estamos prestos, y a través de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna se refuerza, incluso se puede llegar a otros niveles con ejemplos, incluso si da tiempo, porque el asunto es el tiempo, ¿verdad? Bueno, aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Ajá, hay otra pregunta, abogada. ¿Sí? No sé si... Ajá. Sí, dígame. Okay. ¿Se podrá tener acceso a las láminas de la exposición? Claro que sí. La vamos a enviar por el grupo, también a través del canal Formación SUNAI por Telegram. Okay, sí. Van a estar disponibles. Ajá. Y bueno, siempre vamos a estar atentos acá, ya ustedes saben los canales.
Y no me queda más que felicitar también la participación. Por aquí nos mandan unas felicitaciones también. Quiero leerlas porque hay gente que me ha dicho, bueno, pero usted no lee las felicitaciones. Vamos a ver acá. Dice aquí... Ya, aquí hay una pregunta que no leí. No sé si usted quiere que la... Ajá, sí, profe, diga. Sí, lo que pasa es que primero mandó el saludo, se identificó y luego dice aquí, José Gabriel Baute, auditor de la Universidad Nacional Abierta. Doctora, saludos. ¿Qué vinculación existe entre la ley de infogobierno y la ley de procedimientos administrativos? La ley de... Procedimientos administrativos. ¿Y? La ley de procedimientos administrativos. Repito. Ajá, sí. Ajá. ¿Qué vinculación existe entre la ley de infogobierno ok. y la ley de procedimientos administrativos? Ok, fíjense que la ley de procedimientos administrativos, como es una normativa general precisamente para un procedimiento y allí está incluido todo el mundo, trabajadores de todos los niveles, autoridades de todos los niveles. Entonces, todas las demás leyes son importantes que sean revisadas para ver en qué influye positivo o negativamente al aplicar ese procedimiento administrativo. Por ejemplo, la infogobierno. Todo eso son mecanismos que los avances tecnológicos han colaborado para que se haga más expedito una respuesta, para que se haga más expedito un trámite, para que se haga más expedito cualquier asunto que haya que resolverse ante un organismo público. Entonces, a veces las leyes no son para, como si sustantivas dentro de la aplicación de una ley, por ejemplo, como esta de procedimientos administrativos, sino en colaboración a mecanismos avanzados para obtener beneficios. Le doy un ejemplo. Cuando sustituimos de que una persona pueda ir a un organismo a solicitar la resolución de un asunto, usted le dice, mira, ya no tiene que venir para acá, sino métase en la página, coloque todos sus datos, va a tener una clave, un usuario, escanee los documentos, seleccione el asunto que quiere resolver y entonces se le va indicando todo. Entonces, muchos de los artículos que están en la ley de procedimientos administrativos son cubiertos por esos mecanismos tecnológicos en esa y otras leyes, ¿verdad?, que aplican, pero es para agilizar o para cubrir esos principios que mencionamos aquí en la ley de economía, de celeridad, de oportunidad y sobre todo de objetividad, porque allí establecen los parámetros. Entonces, mire, el interesado no va a llegarle con un montón de documentos. Ah, no, ¿por qué? Porque en la página le indica, usted solamente deberá escanear y enviar por correo tales y cuales información. Listo. Entonces se evita también esos retrasos, pero porque existen esos mecanismos tecnológicos. Entonces, todo eso que colabore y coayude a que esos principios que establece aquí la ley sean más eficientes, bienvenidos sean. El asunto es revisarlo porque hay unos organismos que tienen más recursos, otros que tienen menos recursos, otros que son más complejos, otros que tienen un sistema de control interno bien definido, otros que todavía les falta por definir. Entonces, si se hace la revisión, como dije yo, de a quién se le dice interesado, quién es el interesado, por qué es interesado, qué cualidad tiene de interesado y por qué se va a hacer un procedimiento administrativo, quién va a ser su representante, cuáles son las condiciones para ser representante, cuáles son qué lo acredita ser representante. Entonces, cuando se tenga bien definido eso, todas las demás leyes que confluyan para la aplicación de esta es para sumar, pero tiene que ser un equipo multidisciplinario que se siente a ver, mira,
en qué podemos, en cada uno de sus artículos y para cada una de las unidades que realmente tenga que aperturar un procedimiento administrativo y que no se revierta, como la compañera ahorita hizo una pregunta, se revierta a los mismos funcionarios. Entonces, todo eso ayuda a que la administración funcione, la administración pública funcione para todo el mundo y no sean procesos engorrosos, inclusive para el que tenga que tomar las decisiones. Bien, muchas gracias a la abogada Gladys Barrios. Creo que hay otra pregunta por acá, o un comentario. Pero seguimos en este orden para poder llegar a él. Primero nos dirigimos a Jesús Ramón Pino Ponce. Le agradecemos su amabilidad, pues nos envía felicitaciones tanto a la SUNAI como a usted, doctora. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, porque nosotros nos retroalimentamos con la participación de ustedes, con las preguntas, los comentarios y bueno, y las sugerencias. Sí, muchas gracias, José Gabriel Baute Pérez. Gracias por su amabilidad. Estamos trabajando precisamente para su formación, para que todos tengan aquí un canal de información sobre la base de las condiciones históricas relacionadas con la Administración Pública Nacional. Seguimos entonces acá. Bueno, hace un comentario precisamente José Gabriel Baute Pérez. Felicitaciones, formación SUNAI a la altura de la formación del Banco Interamericano de Desarrollo. Muy amable por su comentario, José Gabriel. Seguimos acá. Todos nuestros compañeros participantes están felicitándola. Vamos a ver. Sí, aquí está Esteban Villanueva, que ya le respondimos. De momento, a ver. No hay más preguntas por acá. Dice, por cierto, para cerrar, Marilú Jaimes, excelente curso, la información muy clara y de suma importancia para aclarar dudas. Gracias a la SUNAI y a la doctora Gladys Barrios. Muy amable. ¿Comentario, doctora? Sí, bueno, muchas gracias por todos los comentarios y bueno, estamos aquí prestos para que otras sugerencias sean bien recibidas. Y bueno, no hay que tenerle tanto miedo a la parte legal si es vista desde el punto de lo que la SUNAI insiste, el sistema de control interno, que es, si tiene fortalecido el sistema de control interno y todas sus estructuras, normativas, definiciones, eso ayuda muchísimo para que la aplicación de las leyes, de todas las normativas, sea más fácil, porque hay una comprensión, hay una conciencia. Entonces, cuando le dice, usted es responsable de, entonces ya la persona, el trabajador, el interesado, el usuario, tiene esa información que va a servirle primero para minimizar también los tiempos de respuesta, para minimizar acudir ante organismos que no le competen. Y también para hacer, profesor, que es algo muy importante, que los organismos tienen que tener sistemas integrados, porque yo le voy a dar un ejemplo. Hace poco fui a una institución y me dicen, ingrese a la página, imprima tanto el instructivo del sistema, señala, imprima 5 ejemplares de este documento, lo lleva a la entidad bancaria, cancela y lo trae. Entonces, bueno, yo hice eso. En la institución bancaria llevé 5 ejemplares y es chévere porque la huella dactilar minimiza la presentación de la cédula, minimiza todo lo que son los datos personales porque ya ellos los tienen en el sistema. Entonces, eso es un avance. Pero entonces la muchacha me dice, no, para acá nada más son 2, la que nos queda a nosotros y la suya. Entonces, si una institución así en uno de sus procesos, ha sido exitosa en uno de su objetivo y logra esa integración con los demás, en especial sobre los sistemas de información. Entonces, la aplicación de las leyes orientan
tanto a los trabajadores, a los funcionarios, a los niveles jerárquicos, a las máximas autoridades y a los interesados y a la ciudadanía en general, a dónde acudir, porque enseguida estos sistemas integrados te van a decir, eso corresponde a esta institución, eso corresponde solamente a tal cosa. Y no es que yo esté en contra de la, como yo le llamo, economía, no, puestos de trabajo indirectos de la economía informal, porque entonces le dice, vaya a la esquina, que ellos saben, y le dice que se mete en la página. Entonces le dicen por una parte, su clave y su usuario no se la puede dar a nadie, pero el señor de la esquina, que es el que te reproduce, que se mete en la página, que sabe, te resuelve más, ¿verdad? Resuelve más que entonces la misma institución. Entonces, no es que esté en contra de esa economía informal y puestos indirectos, pero bueno, vamos a coordinar los sistemas de información para que la aplicación de las leyes sea no exitosa en el sentido de que, bueno, yo voy a estar buscando procedimientos administrativos, yo voy a estar buscar sancionar, no es la idea, es que funcionen bien, funcionen para todos. Ese es mi mensaje. Ajá, muchas gracias. Por razones de tiempo, vamos a ir culminando y vamos redondeando. Y le pregunto, doctora, mañana entonces a las 5 de la tarde vamos a estar a través del canal Formación SUNAI a través de Telegram. Ok. Perfecto, entonces ya saben todas y todos. No hay ninguna otra pregunta por acá. Nos disculpan que a veces Internet se había puesto un poco difícil. Agradecemos la participación de Venezolana del Vidrio con su auditor Romer Febres, el ACAN TV siempre presente en nuestros eventos, la COGEFAN, aquí siempre está atenta, mi coronel Lenis del Valle Hernández, Monsesac, igual que el personal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y el Hospital Cardiológico Infantil. Importantísima institución, estamos orgullosos de esa institución, de verdad que es una labor muy bonita, fundada por nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Ha salvado muchas vidas, muchos inocentes que nacen con problemas cardiológicos. Entonces, sin más preámbulos, ya dio sus palabras finales la abogada Gladys Barrios, y entonces no nos queda más que despedirnos de parte de la Superintendente Nacional de Auditoría Interna, doctora Laura Guerra, así como de Narqui Martínez, gerente general del Sistema de Control Interno, y de quienes habla Luis Rendón, gerente de Asesoría y Asistencia Técnica. Si hay alguna otra duda, por favor, coloque su correo, las personas que no están en los grupos, en este momento en el chat, para enviarles la información que quede pendiente. Si es de participación, si es en el ámbito de la participación. Si quieren participar en los grupos, tanto en programas de formación como en WhatsApp, como el canal de formación SUNAI a través de Telegram, el auditor interno, o mejor dicho, también quien dirija la unidad de auditoría interna, de acuerdo a su estructura, podrá comunicarse a través del auditor enlace y nosotros le daremos respuesta. Bien. Muchas gracias a todo el equipo de la SUNAI, profesor. Muchas gracias. Bueno, sin más preámbulo, entonces, bueno, damos cierre a este encuentro, esperándolos mañana, y en el próximo encuentro tendremos a nuestra formadora, Lourdes Graterol, con el tema actas de entrega. Entonces, actas de entrega y su posterior revisión. Entonces, bueno, no nos queda más que despedirnos. Sería hasta mañana. Muchas gracias por su participación. Gracias a todos quienes